Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto estar una semana más acá en esta reunión maravillosa. Qué gusto poder verlos algunos y también a través de sus nombres. También qué gusto poder estar esta vez. Este día tenemos un mensaje bien interesante que a veces es tomado como un punto difícil de afrontar, ¿verdad? Ay, va a hablar de dinero, ¿verdad? Ay, va a hablar de esto, ¿verdad? Vamos a tener que hablar de... Y a veces pasa que, bueno, hay una palabra santa que habla acerca de las ofrendas materiales, pero el enfoque de este mensaje es bien interesante y es de mucha ayuda. Realmente el asunto del tema del dinero, sin hablar de las ofrendas, de diezmos, de este tipo de aportaciones, sino el dinero como tal, es un asunto que como creyentes debemos nosotros conocer cómo Dios piensa o qué es lo que Dios considera acerca de este asunto. Así que vamos a entrar en esta palabra esta noche. Quisiera, como siempre, leer los versículos, son unos cuantos, y son muy interesantes y son la base de lo que vamos a platicar en esta noche. Primero tenemos Lucas 6:38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida, aunque medís, se os volverá a medir. 1 Timoteo 6:7. Pues nada hemos traído a este mundo, porque nada podemos sacar. El versículo 8, pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Este es bien importante. 1 Timoteo 6:9, mas los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y ruina. Versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, persiguiendo a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en lo inseguro de las riquezas, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que estén prestos a repartir sus bienes, dispuestos a compartir. Versículo 19, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para lo porvenir, a fin de que echen mano de la vida, que lo que es de verdad. 2 Corintios 9:6, pero considerad esto: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra con bendiciones también segará. Malaquías 3:10, traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones, tal que no haya donde quepa. Proverbios 11:24, hay quien esparce y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para acabar en necesidad. Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Filipenses 4:16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una vez y otra para mis necesidades. 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.
Pues nuevamente buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Como siempre es un gusto y esperamos cada sábado para juntarnos. Gracias al Señor porque también nos ha permitido hacer un pues no tan pequeño recorrido a través de los mensajes para edificar creyentes nuevos, los 3 tomos del hermano Ni, y estamos en el tomo número 2, ¿verdad? En el capítulo 28. El tema de este mensaje es administrar nuestras finanzas en conformidad con los principios establecidos por Dios. Y eso es lo que nos interesa ver, ¿verdad? Claro, habla de administrar, pero especialmente el asunto de que sea en conformidad con los principios establecidos por Dios. En este mensaje, pues sí, definitivamente hablaremos acerca de las ofrendas materiales, las ofrendas monetarias y el hecho de dar, ¿verdad? Son 2 asuntos que son muy importantes, pero son 2 cosas distintas, ¿verdad? El tema de las ofrendas monetarias y el otro asunto es el acto o el hecho de dar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros creímos en el Señor, en realidad el Señor nos compró, ¿verdad? Eso es un hecho, ¿verdad? El Señor pagó por nosotros su sangre, su propia vida, y en ese instante nosotros pasamos a ser propiedad del Señor. Esto es algo que, aunque lo hemos repetido varias veces, no es el hecho de insistir en sí mismo, sino es algo que de veras cuesta ver, ¿verdad? Entendemos que el Señor murió en vez nuestra, pero no logramos a veces ver que también ahora el Señor quiere vivir su vida en nosotros. Entonces, de la misma manera, es algo que por alguna razón, y pues es la carne, es el mundo, ¿verdad? Que nos ha condicionado por medio de la religión a no creer este otro paso o este otro asunto, ¿verdad? Entonces, somos del Señor, eso es un hecho, somos del Señor, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, cuando creímos y pasamos a ser propiedad del Señor, pasamos a ser sus esclavos, nosotros perdimos todas nuestras posesiones. No sé si usted alguna vez pensó en eso, ¿verdad? Pero nosotros, por el contrario, estamos completamente seguros de que todo lo que tenemos es de nosotros, ¿verdad? La ropa porque la compramos, sea como sea, la compramos aquí o la compramos allá, pero tuvimos un dinerito y con ese dinerito pues fuimos a comprar la ropa, por lo tanto es nuestra ropa. En algún momento de nuestra vida, pues como hay ingresos, ¿verdad? Se reciben ingresos a pesar de que somos del Señor, pero pues siempre recibimos un dinerito y con eso adquirimos cosas, ¿verdad? Comida, posesiones. Entonces, como todavía no hemos visto completamente que somos del Señor y que siendo del Señor cualquier cosa que nosotros obtengamos no es de nosotros. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Pues ciertamente somos sus hijos, pero también somos sus esclavos. Ahora consideremos desde el punto de vista de que somos esclavos del Señor. ¿Un esclavo tiene derecho a tener posesiones? De ninguna manera. Cualquier cosa que posea el esclavo es de su Señor. Entonces, esto es algo que es sumamente importante que lo consideremos, ¿verdad? Hermano, ¿qué está diciendo? Entonces, el carro que tengo no es mío, no, es del Señor, ¿verdad? La casa que tengo es mía, no, es del Señor. Todo cuanto hemos logrado de alguna manera recibir, no es de nosotros, es del Señor. Entonces, esto definitivamente va a cambiar nuestra manera de ver las cosas que tenemos. En este caso, este mensaje está dirigido al tema de las ofrendas monetarias y al hecho o a la práctica de dar. Entonces, desde que recibimos al Señor, nosotros ya no tenemos posesiones. Sin embargo, de todas maneras las estamos recibiendo. Ahora, si recibimos un dinerito
Y puesto que somos del Señor, ese dinerito, ¿cómo lo administraríamos? ¿Verdad? La sociedad, la educación nos dice, pues debería administrarlo de una manera pues sabia, ¿verdad? Guardando, distribuyendo el dinero de cierta forma, priorizando gastos y demás cosas. Eso es lo que dice el mundo, eso es lo que dice el conocimiento humano. Pero en realidad nosotros deberíamos averiguar y aprender cuál es la manera en que Dios quiere que administremos el dinerito y los recursos que llegamos a tener. ¿Por qué razón? Porque el dinero es un ídolo. El dinero se ha vuelto un ente. Al principio de la cultura humana, el comer, el cultivar la tierra, el confeccionar vestimenta y todas estas necesidades que debían satisfacer los seres humanos lo hacían para sí mismos. Es decir, una familia cultivaba su propia comida, confeccionaba su propia ropa y hacían pues lo que necesitaban únicamente. En algún momento surgió el comercio. ¿Y qué era el asunto, verdad? Intercambiar un producto por otro, ¿verdad? Y ¿qué dice el conocimiento humano de eso? Que eso es progreso, ¿verdad? Que eso es un avance. Pero ¿a dónde nos ha llevado ese avance? A la creación de la moneda. Y este es un asunto que nosotros no hemos todavía llegado a ver la magnitud de lo que se ha convertido. ¿Saben ustedes? Pues sí, saben esto ustedes, ¿verdad? Que ¿cuál es la moneda referente en todo el mundo? Es el dólar, ¿verdad? Entonces, el dólar es, ¿cómo se llama? El dólar es la moneda referencia en todo el mundo, ¿verdad? ¿Quieren saber cuánto cuesta algo en otro país y cómo se lo dicen a uno? Pues si ustedes quieren saber cuánto cuesta aquí algo en Guatemala, nosotros manejamos la moneda nacional, que es el quetzal. Sí, pero allá, pues de veras no recuerdo que usan en Colombia pesos, ¿verdad? Pero entonces, pero dígame en pesos, porque nosotros tenemos ya la idea en pesos. Pero no se lo puedo decir en pesos, se lo digo en dólares. Ah, sí, entiendo en dólares, porque un dólar son tantos pesos y un dólar son tantos quetzales. ¿Sabe usted que ese es el negocio más grande que alguien tiene? El imprimir dólares, el imprimir los billetes de $100 es el mejor negocio del mundo. Imagínense eso. ¿Qué es el mejor negocio del mundo? Imprimir dinero, ¿verdad? Porque ese dinero va a la economía mundial, ¿verdad? Aquellos grandes convoyes o aquellos grandes embarques de papel moneda, ¿verdad? Porque eso es lo que maneja y eso es lo que maneja el comercio y el comercio es lo que mueve el mundo, ¿verdad? Entonces, la educación, ¿cómo es especialmente con los países latinoamericanos o digamos los países del tercer mundo? ¿Cómo es la educación? La educación es algo que ha evolucionado muy poco, especialmente para los que el acceso a la educación es las escuelas públicas que son administradas por el gobierno, ¿verdad? Las universidades públicas. Muchos de estos pensum de estudiantes no han cambiado mucho, pero por ejemplo, si nosotros consideramos estos aparatos, los teléfonos, ¿verdad? Yo recuerdo que tuve el primer teléfono móvil hace 23 años más o menos, y ese aparato era un aparatón bien grande que solo servía para llamar y recibir llamadas, ¿verdad? Pero a los pocos meses ya había algo mejor que hacía algo más. Y luego de esos teléfonos que solo eran para llamar, hoy tenemos estos que han sustituido a una cámara, a una computadora, a un reproductor y se han convertido, y son pequeñitos, ¿verdad? Son relativamente pequeños, pero se nota el avance impresionante que tiene la tecnología en el tema de las telecomunicaciones. Pero la educación no ha avanzado mucho, ¿verdad? Es un asunto de que la educación lo que hace es crear obreros, básicamente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Obreros que solo están hechos para trabajar, pero ya se les pone la idea de que, por ejemplo, yo recuerdo el caso de un hermano hace algunos años, que quería estudiar cierta carrera, pero que era de mi generación.
pero luego sus papás le dijeron, no, ¿verdad? No puedes estudiar eso, ¿verdad? Eso es lo que te gusta, eso es lo que quisieras estudiar, pero debes estudiar algo que te produzca dinero, ¿verdad? Porque nosotros para eso estamos hechos, para producir dinero. ¿Por qué razón? Porque con el dinero vas a pagar tus gastos, con el dinero vas a comprar esto, con el dinero, y empieza esa palabra a tomar relevancia. ¿Qué mueve al mundo? El dinero, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros saber las verdaderas razones de los eventos que suceden a nuestro alrededor, nos quedaríamos sorprendidos. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Nuestros países latinoamericanos están llenos de situaciones políticas impresionantes, increíbles, y cómo se atreven a hacer ciertas cosas, pero ¿qué los mueve? El interés. ¿Por qué? Por el dinero. Y termino esa parte ahora mismo con esto. ¿Qué pasa con el dinero? El dinero tiene mucha influencia en el ser humano. Mire cómo es esto. ¿Por qué digo esto? Si usted sale, vamos a hablar en dólares porque solo en dólares nos entendemos internacionalmente, pero por ejemplo, si usted va a la calle a hacer un mandado, a hacer una vuelta, y en su bolsa se le quedó su billetera, pero tiene un billete, ¿qué le digo? Tiene 3 billetes de $1 cada uno, así que lleva $3. Entonces dice, bueno, por lo menos con eso puedo pagar de regreso, aunque sea el transporte público, y todo resuelto. ¿Cómo se siente con el dinero en su bolsa? Seguro. Ahora, si fuera el caso diferente, usted salió y de veras se olvidó del dinero, y la llevaron en carro, le dieron un aventón y la dejaron por ahí, y luego se da cuenta que no tiene dinero, ¿cómo es que, qué sentimiento puede experimentar un ser humano? De inseguridad. Consideremos ese momento. ¿En quién confiamos nosotros más en ese determinado momento? ¿Confiamos más en el dinero que en Dios? Esa es la influencia que tiene el dinero sobre los seres humanos. Entonces, Dios tiene principios en la Biblia que nos van a ayudar a nosotros a salir de ese sistema, ¿verdad? A salir del sistema donde si no tengo dinero, mire, ¿qué pasa cuando no tenemos dinero? Viene la ansiedad, viene el estrés. Llegan a situaciones desesperantes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué está así, hermano? ¿Por qué está así, hermano? No tengo ni un centavo. ¡Wow! El dinero tiene una influencia muy fuerte sobre las personas hoy día, ¿verdad? Esto es impresionante. Entonces, a pesar de que nosotros en realidad fuimos separados del dinero, y realmente cuando recibimos al Señor empezamos a vivir en otra esfera y vivimos de veras en otro lugar, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no vivimos bajo su influencia, pero como no nos dicen, como no sabíamos, ¿verdad? Y algunos, y en este caso, pues muchos de los que tenemos alguna responsabilidad, hemos carecido aún de ese conocimiento tan necesario para que podamos vivir especialmente en paz. Entonces, partiendo de esto, los creyentes tenemos que aprender a renunciar constantemente al dinero, ¿ah? Es decir, o sea, escuchemos bien esto, un creyente debe y tiene que aprender a renunciar constantemente al dinero. ¿Cuál es el problema de que tenga el dinero ahí? Que el dinero tiene influencia sobre usted, tiene influencia sobre mí. Usted tiene una cierta cantidad de dinero en la bolsa, sus decisiones, ¿en qué las basa? En el dinero que tiene en la bolsa, ¿verdad? En el dinero que tengo en la cuenta, en el dinero que tenga. En eso basamos nuestras decisiones y acciones. No vamos al Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Sino simplemente nosotros, teniendo dinero en la bolsa, decimos, bueno, ¿a dónde vamos a comer? Bueno, ¿qué nos vamos a comprar? Y especialmente cosas que a veces, bueno, muchas veces a uno termina comprando cosas que no necesita. Por ejemplo, ¿verdad? Llega usted del trabajo cansado, cansada, y quiere almorzar. Y su refri, bendito Dios, tiene legumbres, tiene alguna proteína y tiene algo para que usted haga. Pero ¿qué dice? Ay, no, qué pereza cocinar. ¿Y qué decide hacer? Comprar algo ya hecho. Y usted tenía toda su comida ahí lista para preparar. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso, verdad? Y yo levanto la mano, ¿verdad? Entonces, cuando a veces tenemos nosotros la posibilidad y el dinero en la bolsa, pensamos en función de eso.
o el dinero causa una influencia en nosotros. Por otro lado, cuando falta el dinero, también nos vemos afectados por ello. Así que, ¿cómo entonces? ¿Qué principio vamos a empezar? Porque, como siempre, el tiempo está pues avanzando, ¿verdad? Y esto es bien interesante. Entonces, nosotros necesitamos aprender a ser libres de la influencia del dinero, ¿verdad? Mire uno de los versículos que leímos hace un rato. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Vamos a ver qué cita es esta para que la marquemos. Porque la raíz es 1 Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense que hablando, y que quería salir del asunto de la influencia del dinero, pero pues no puedo, ¿verdad? Por otro lado, el hermano aquí menciona a las personas que son avaras. ¿Qué son las personas que son avaras? Las personas que, digamos, desmedidamente tienen esa necesidad de estar ganando dinero, ¿verdad? Y recuerdo un testimonio de un hermano que en algún tiempo trabajó en ventas. Era un servicio técnico, pero era ventas. Y entonces el hermano todo el día su trabajo era vender, pues entonces tenía que ver a quién llamar, cómo llamar, ver técnicas de ventas y demás cosas. Y entonces así era su trabajo y su vida. Pero cuando llegaba a su casa y estaba con su familia, seguía pensando. Y en medio de la comida, en medio de la reunión, sacaba su apunte, porque ahí se le ocurría a quién podía llamar y a quién podía vender. Imagínense eso, ¿verdad? Ya se levantaba en la mañana y pensando, eso era su vida, ¿verdad? Solo cómo generar y cómo producir. Y eso cualquier día, al que es empresario, al que es negociante, puede decir, pero ese es mi trabajo. Sí, pero nosotros debemos amar más al Señor. Amar todavía, después del Señor, amar más a nuestra esposa, a nosotros los varones, y a nuestro esposo, las hermanas, y a sus hijos, y después. Pero entonces cuando el dinero empieza a escalar, el amor al dinero, el interés empieza a escalar, que ya en vez de estar con la familia, prefiero trabajar, ya eso está escalando y empieza a tomar lugar de alguien más. El dinero tomó el lugar de mis hijos, el dinero tomó el lugar de mi esposa, el dinero tomó el lugar del Señor, ¿verdad? Y así se va acabando este asunto. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, esto es bien interesante y bien puntual, ¿verdad? Y esto es algo con lo que todos nos identificamos. Ahora, bueno, ¿cuál es la manera? ¿Cuál es el primer principio que vamos a ver en este mensaje? Que pues sí lo vamos a ver en dos partes también. La manera cristiana de administrar las finanzas es por medio de dar. Ese es el asunto. ¿Cuál es la manera o el primer principio que tenemos que nosotros conocer, recibir y practicar, por supuesto? Es dar. Esto es opuesto a lo que hace el mundo. ¿Qué es lo que hace el mundo? Pues el mundo lo que hace es acumular riquezas, ¿verdad? Eso es lo que se supone que deben hacer, ¿verdad? Pues está bien, ¿verdad? Pero nosotros no somos el mundo, no tenemos la manera del mundo. Estamos en el mundo, pero recuerde, no somos del mundo. Entonces, este asunto de dar es bien importante. Vamos a regresar aquí a los versículos. Lucas 6:38. Escuchemos con atención. Dad y se os dará. Esa es la manera, ¿verdad? Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Entonces, la manera de mantener la bendición es a través de dar, ¿verdad? Nosotros, el dinero que recibimos, recuerden, no es de nosotros, es del Señor.
¿ah? No es de nosotros y somos nosotros solo vasos, canales, ¿verdad? Dios nos ha dado el dinero, que bueno, nos da el dinero para cubrir nuestras necesidades, ¿verdad? Pero a veces nos da una parte que puede ser un excedente, pero a veces es lo que necesitamos, pero el Señor a veces nos pide que lo demos, ¿verdad? Nos pide que lo demos y aquí todavía no estamos hablando específicamente de las colectas, de los diezmos, de las ofrendas, sino solo del mero hecho de dar. Así que la manera cristiana de administrar las finanzas es por medio de dar, ¿verdad? Lo que nos interesa en este mensaje es aprender a ver cómo debe vivir un creyente, especialmente para ser libre de toda necesidad. Para nosotros, especialmente los varones, tenemos esta función en el hogar, tenemos que ser los que proveen, ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros aprender a que Dios nos quiere hacer libres de toda necesidad. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, para poder predicar el evangelio, para poder cuidar de la iglesia, nosotros debemos aprender a que no debemos estar atados. Pero, por ejemplo, un hermanito que tiene que estar, ahorita está litero allá en Colombia, ¿verdad? Qué maravilla, gracias al Señor, ¿verdad? Pero que estuviera el hermano teniendo que dar un mensaje en el litero y recibe la llamada de su casa que se fue el gas. Allá en Colombia no sé si usan así como acá los tambos esos de gas que conectan a las estufas y se acaba el gas y luego ¿con qué vamos a hacer la cena? ¿Verdad? Y luego que ya no hay huevos en la casa y el hermano queriendo estar en la reunión, esto es algo que lo va a atar, que va a estar con su corazón la mitad allá y la mitad acá y tiene que oír al Señor y tiene que darle esto a los hermanos. Entonces debemos aprender a que el Señor quiere que seamos libres de toda necesidad. Y recordemos, Dios nos prometió que no nos iba a faltar nada. Las aves del cielo no carecen de comida. Las flores del campo no les falta el vestido. Entonces, los hijos de Dios, a nosotros los hijos de Dios no nos debería faltar ni vestido ni alimento. En el caso de que padezcan necesidad, ¿qué pasó allí? ¿Qué está pasando, verdad? Porque a veces, digamos, es el asunto del día, ¿verdad? Que no hay esto, que no hay lo otro, y eso es lo que nos caracteriza a muchos creyentes, ¿verdad? Que siempre estamos pasando necesidad. Le pregunto al hermanito, ¿cómo está? Ay, déjeme decirle, y ahí para qué, y a veces uno dice, ¿para qué pregunté, verdad? Entonces, eso es muy usual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón, verdad? Entonces, si a veces estamos en aprietos, esto es porque no hemos administrado bien lo que hemos recibido, en conformidad con lo que Dios estableció. Hasta el momento, ¿qué principio hemos visto? Dar y se os dará. Ese es el principio que a veces nosotros no nos damos cuenta que no practicamos, ¿verdad? Le cuento, esto tiene que ir con testimonios. Una hermana le llevó, había una necesidad de una cierta familia y de veras esta familia no tenía nada que comer y estaba llegando la hora del almuerzo. Eso es algo que nos pasó aquí en la localidad. Y entonces la hermana y sus hijas prepararon el almuerzo, pero antes de servirlo, el Señor les puso el sentir de empacar su almuerzo y llevárselo a esta familia. Entonces agarraron su almuerzo, se quitaron la comida y llevaron la comida a la familia necesitada y luego se regresaron pensando a ver qué iban a comer. Entonces la hermana contó este testimonio y fue muy muy impresionante cuando lo contó. Ella gastó 30 quetzales, unos $3.50, ¿verdad? En la comida para ellas. Y luego iban de su casa orando y pues preocupadas y en paz, pero preocupadas. Y encontraron algo en la calle, que había un sobre y habían 300 quetzales. O sea, de 30 recibieron 300. Entonces, el asunto de dar es así. No solamente se refiere a los diezmos, a las ofrendas, a lo de la obra y demás cosas, que pues claro que lo va a incluir, pero en primer lugar tenemos que aprender a dar, ¿verdad? Y el Señor nos pone eso
como un sentir muy fuerte en nuestro interior, ¿verdad? Y esta hermana iban llorando, agradecidas con el Señor y contentas porque también esto era una prueba. Porque ¿cómo es posible llegar a pensar de que están preparando y era un pollito que habían preparado muy rico y demás cosas, y decía, mire, después de esto tuvimos comida toda la semana y más todavía, ¿verdad? Que la gente que es pobre tiende a comer con poco y come bastante, ¿verdad? Entonces, pero miren la proporción en que da Dios, ¿verdad? Porque Dios es el dueño de todas las cosas. Entonces, esto se trata de que el dinero no tenga influencia sobre mí. Recuerden esto, no perdamos de vista ese asunto. El dinero no debe tener influencia, ¿verdad? Que si tengo dinero, estoy contento. Que si no tengo dinero, estoy triste. Que si no tengo dinero, me preocupo. Pero entonces, hermano, no, recuerde el Señor en la barca. Y esto lo repetimos muchas veces y cada semana, creo. Estaba el Señor en la barca y tenía la oposición de todos esos ángeles caídos en el aire, en esa tempestad, y todos los demonios en el agua oponiéndose al Señor. Y los discípulos fueron influenciados, ¿verdad? Estaban grito y grito, y el Señor durmiendo. Así que nosotros debemos llegar al punto de que si nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Hermano, hay problemas, hay situaciones y hay de todo, pero estamos en gozo, estamos en paz, que si hay escasez, Dios proveerá, que si hay enfermedad, Dios nos sanará, que si hay esto, pero pues esto es un ejercicio, no solo le va a decir a alguien que no tiene la fortaleza de simplemente repetir estas frases, no, llegar a ese punto de que las situaciones que suceden a nuestro alrededor no nos afecten. Eso es un vencedor. Eso es un vencedor, ¿verdad? Que está tan lleno, que está tan llena, que tiene la fortaleza y entiende, algo va a suceder. El hermano Hudson Taylor es un hermano que tiene un testimonio muy impresionante. Este hombre son de estos cristianos pioneros, ¿verdad? En este camino del Señor, y gente que ha pues resplandecido en su tiempo, pero fui muy sorprendido de la precariedad con la que vivían. Entonces este hermano tenía su capital, él estaba estudiando y su capital eran apenas unas monedas, que lo que podía hacer era comprar un pan, y el pan lo comía, vivía solo, ¿verdad? En ese tiempo, y el pan lo tenía que racionar para que le alcanzara para la cena, para el desayuno de mañana. Imagínense esto. Nosotros que pues en Latinoamérica vivimos en situaciones pues bastante particulares, ¿verdad? Pero eso sí es extremo, ¿verdad? Y estamos hablando de Inglaterra, de años muy tempranos, ¿verdad? Donde, como les digo, la precariedad era tal. Pero el hermano pasó una situación, vio una necesidad y tuvo el sentir otra vez dar. Lo poco que tenía lo dio, y sin entrar en más detalles, también lo vemos en esta mujer que estaba pasando la fila donde estaban dando las aportaciones en el templo, y los ricos pasaban ufanándose, dando grandes cantidades y dando lo que les sobraba, ¿verdad? Lo que no les faltaba. Pero esta mujer dio lo único que tenía. ¿Y cuál fue el comentario del Señor? Ella dio más que todos. Mire, otra vez se ve el principio, ¿verdad? Que no es a veces la cantidad. Hay hermanos, hay hermanas que tienen la posibilidad de hacer grandes aportes, eso es un hecho. Y eso, por esa razón, debido a aportes de este tipo, es que hace algunos años, no sé si en Colombia tuvieron esa oportunidad, supongo que sí, de recibir Biblias impresas. Muy lindas, habían dos categorías, unas con la orilla de oro, así doradas, y ahí tengo mi Biblia de esas, y las otras económicas a precios muy, muy razonables. ¿Cómo es que los hermanos pueden hacer eso? ¿Verdad? Debido a que hay gente que aporta, les digo, grandes cantidades, grandes sumas de dinero, ¿verdad? Pero, y eso está bien, no juzgamos eso de ningún punto, ¿verdad? Sino es más bien el corazón. ¿Cómo se da? Conforme a uno haya propuesto. ¿Y cómo se da? Con alegría, no se da con dolor y pesar. Pero todavía vamos al asunto de este primer principio, de que nosotros no nos aferremos al dinero, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene que, no sé, una cierta cantidad, y el Señor le llega a decir que lo dé, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces nosotros empezamos a pensar, pero voy a dar, es la comida, es la gasolina, es no sé qué, y con qué voy a hacer mis cosas. Es que si damos, esto es totalmente seguro que vamos a recibir. Eso es completamente seguro. En este mensaje hay varios testimonios. Hay varios testimonios y me impresionó mucho el testimonio del hermano que cuenta que tuvo que hacer un viaje. Y pues toca, ¿verdad? Estos hermanos que están sirviendo, las prioridades para ellos son la obra, ¿verdad? Entonces la prioridad del hermano Ni siempre era la publicación que hacía. Pero había que viajar y entonces el boleto costaba cierta cantidad de dinero y el hermano no tenía esa cantidad de dinero en la bolsa. Sin embargo, oró al Señor y el Señor le dio la autorización, el sentir de que fuera a hacer el viaje. Él iba con el dinero, pero no iba con el dinero completo para poder llegar a su destino. Tenía que transbordar barcos en este caso, y él tenía, conforme iba transbordando un barco, iba pagando los boletos. Y entonces llega, pero él iba con el dinero que había ahorrado y unas monedas. Y me faltó un detalle. Antes de abordar el primer barco, él tenía unos billetes y las monedas. Pero antes de que abordara, el Señor le puso el sentir, dad y se os dará. Porque él estaba pidiendo al Señor, no tengo para ir y venir, ¿verdad? Así que provéeme. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor? Dad y se os dará. Entonces, él no tenía cabal. Y para recibir el resto tenía que dar lo que tenía. Entonces era una lucha, ¿verdad? ¿Qué tanta influencia tiene el dinero sobre nosotros? ¿Verdad? Esa es la lucha. Entonces, el hermano tuvo el sentir de dar, dio los billetes y tuvo el sentir a quién darle esa aportación y lo hizo, ¿verdad? Y luego, pues con lo que tenía pudo comprar el primer boleto. Y así empezó a transbordar los barcos hasta que llegó a uno y tenía solamente unas monedas. Y le dijo al hombre, ¿para dónde? Le dijo un hombre, ¿para dónde va? Para tal lugar. Yo lo llevo, véngase. Y subió a ese barquito, y ya que estaba arriba le dijo, ¿cuánto me va a costar el pasaje? Y le dijo que le iba a costar exactamente las monedas que tenía en la bolsa. ¿Cómo es posible eso? Entonces empezó a ver al Señor. Entonces le dijo, mire, ¿y por qué me va a cobrar tan barato? Lo que pasa es que este dinerito que yo le estoy cobrando me autorizó mi jefe a que vendiera este boleto solo para poder completar mi alimentación del viaje. El Señor empezó a moverse, pero ¿cuál era la condición? ¿Verdad? Porque esto es importante en nuestra vida. Debemos nosotros saber que hay una transacción. Por ejemplo, para recibir al Señor, ¿cuál es el requisito? Creer. Y eso de creer, ¿a quién le corresponde? A nosotros. Ahora el Señor quiere bendecirnos, quiere que estemos libres de cargas y quiere para que le podamos servir sin preocupaciones, como les decía hace un rato, ¿verdad? Necesitamos servir al Señor, pero si estamos con el estrés de que no hay comida en la casa, ¿verdad? De que tengo que pagar esto es difícil, pero ¿cómo logramos nosotros estar libres de esta situación y que el Señor esté supliendo constantemente? Hemos aprendido hasta el momento que hay que dar. Así que el hermano Ni logró llegar a su destino. Y cuando terminó en lo que iba a hacer, que iba, por supuesto, a estar en alguna comunión con los hermanos, se acercó a él un hermano y le dijo, mire, ha sido una gran ayuda que usted venga, quisiera poder colaborar para su regreso. Y el hermano Ni no sintió que no podía aceptar el dinero del hermano. Y entonces pues le dijo que no podía, que alguien más lo iba a cubrir. Se quedó así y luego el hermano empezó a preparar su regreso y estaba casi otra vez a punto de abordar, y el Señor no le había mandado nada. Pero luego llegó un sobre que era de parte del mismo hermano que había insistido al principio en querer cubrir. Entonces le dijo, mire, estuve considerando, pero el Señor me puso que de todas maneras le pedí una oportunidad para poder cooperar. El hermano Ni recibió el sobre, pudo pagar su boleto y le mandó tanto el Señor que pudo tener un dinero para hacer sus publicaciones, que han sido una cosa que hasta el día de hoy, y hoy estamos hablando de este hermano, ¿verdad? De estas experiencias, y esto nos hace ver a nosotros que esto es cierto, ¿verdad? Que esto es cierto. Entonces, el primer
principio que debemos darnos cuenta es que para poder estar recibiendo ese constante suministro es dar. Poner atención al Señor, porque miren, hermanos, necesidades hay en todas partes. Y por ejemplo, los que somos pobres debemos aprender a estar conformes con los que tenemos, ¿verdad? Por aquí, ¿dónde está? Es 1 Timoteo 6:8. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Sabe que los latinoamericanos, y les aseguro que muchos otros países del tercer mundo donde hay hermanos, estamos personas que podemos tener la capacidad de poder ir a lugares, porque el Señor, pues en estos años, y vemos la crisis en Medio Oriente, que esto parece que en un ratito se desata lo que está profetizado y hay que cooperar con el Señor de llevar este evangelio del reino a todos lados, a toda la tierra. Pero especialmente los latinoamericanos tenemos la posibilidad de estar en buenas y en malas condiciones. Hoy no está el hermano José, ¿verdad? Pero el otro día platicábamos de las experiencias laborales de hace algún tiempo. Al igual que el hermano que trabaja en construcción, trabajé algunos años de recién graduado en construcción de carreteras. Entonces hacía topografía. Y en cierto trabajo que se llama apertura de carreteras, vamos a hacer el trabajo de medición a lugares donde no hay carreteras. Entonces estamos en medio de la montaña, a veces en medio de las selvas, y las condiciones para dormir y para comer son realmente precarias, pero pues nos adaptamos a ello. Así que el asunto de estar en condiciones limitadas es un entrenamiento que nos tiene el Señor para que nosotros podamos en determinado momento movernos, ya sea al interior de nuestros países, ¿verdad? Porque hay mucha gente en el interior de nuestros países, en estas montañas, en el altiplano tanto de Colombia y cualquier otro país latinoamericano, que nos va a tocar ir, ¿verdad? Así que, de hecho, aún aprender los idiomas nativos es algo que podemos empezar a hacer, ¿verdad? Pero, ¿por qué hablo de esto? Porque a veces nosotros vivimos con cierta frustración de que no tenemos esto, de que no tenemos aquello, pero debemos aprender de que con sustento y abrigo debemos estar contentos con ello. Se me perdió aquí, pero es 1 Timoteo 6:18. Pero teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y la segunda cosa que hemos estado hablando, sin mencionar el título, es que la provisión que Dios da tiene una condición. Así como recibir al Señor y ser salvos tiene la condición de que debemos creer, ¿verdad? Hay algo que hay que hacer antes de recibir al Señor, que es creer. Luego aprendimos también que hay que ser bautizados. Esa es otra condición, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que pagar. Para muchos no es tan fácil decir, sí me bautizo. Ahí está el agua y voy. Hay personas que se resisten. Entonces es una condición para recibir la salvación. Así que la provisión que Dios nos da también tiene una condición. ¿Cuál puede ser esta condición? Que nosotros debemos aprender a depender del Señor. Y eso es importante, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido, ¿de quién lo hemos recibido? Del Señor, ¿verdad? Aún si somos muy buenos negociando o si somos muy buenos gerenciando empresas o lo que sea que estemos haciendo, aún esa sabiduría y esa capacidad, o si de repente por una herencia tenemos lo que tenemos, esto en realidad lo recibimos ¿de quién? Del Señor. Todo es del Señor. De cualquier forma que hayamos recibido las cosas, esto es del Señor. Mire lo que Pablo advierte: no debemos depender de las riquezas que son inciertas. Las riquezas, ¿cómo son? Inciertas. Mire cómo es ese negocio de la bolsa de valores, ¿verdad? Invierten y reciben ganancia. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Invierte una cantidad de dinero y luego recibe ganancias. Pero también esos negocios son riesgosos, ¿verdad? No es que sea totalmente seguro. Un error de administración, un fracaso de un negocio y la empresa en la que invirtieron acciones se puede ir a la quiebra. ¿Y qué pasó con la inversión? Se perdió. Se perdió.
como cuando hace uno un negocio, ¿verdad? Ya sea un negocio grande o uno pequeño, ¿verdad? Y compré unas cositas para vender, ¿verdad? Ahora es muy común las tiendas online, se ponen las personas a ofrecer mercaderías diversas, ¿verdad? Pero hay personas que compraron un montón de cosas y se quedaron con el montón de cosas. Recuerdo a un conocido que compró hace muchos años, hace unos 15, 20 años, una gran cantidad de filtros de agua, que son unas tinajas muy hermosas de barro y adentro tienen una maceta y echan el agua y sale purificada. Y es una maravilla. Hoy día son muy populares. Pero hace 20 años esos no eran muy populares, ¿verdad? Nosotros tomábamos agua del chorro y pues aquí estamos todavía. Entonces en ese tiempo fue un negocio que fue una pérdida. Así que el dinero que podamos tener en la bolsa o en el banco no debe ser lo que nos dé seguridad. Así que el segundo principio es depender del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Los que confían en el Señor, aunque no tengan mucho dinero, el Señor nunca los va a abandonar en medio de las dificultades. Él va a suplir todo lo que necesitan, pero tenemos que darnos cuenta de que el suministro del Señor tiene estas condiciones. Dios tiene suficiente dinero y suficientes riquezas para alimentar a todos los pajaritos del campo, a todas las flores del campo, y estamos hablando de todos los países alrededor de la tierra. Imagínense eso. Así que esos tulipanes maravillosos que vemos en las fotos de países distantes como Holanda, o esos jardines tan bonitos que vemos en Japón, aunque los cuidan las personas, pero es Dios quien los cuida. ¿Cuánto más con nosotros? Pero debemos aprender a ver al Señor en todas las cosas. Entonces, debemos aprender a administrar nuestro dinero y nuestros recursos en conformidad con lo que Dios ha establecido. ¿Cuál es la primera condición o el primer principio que nosotros debemos aprender a dar en todo tiempo, ¿verdad? Estar dispuestos a dar. Otro testimonio. Estaban una pareja de hermanos hace algunos años atrás, y pues al final de la reunión, pues algunos hermanos se acercan a las cajitas o a la cajita que hay acá en el local y ponen un sobre o ponen unos centavitos ahí y pues ahí se queda, ¿verdad? Entonces los hermanos tenían el deseo de dar, ¿verdad? El Señor le puso el deseo de dar, y entonces tenían una cantidad muy pequeña, que era lo que iban a almorzar ese día, igual que las otras hermanas que les cuento, ¿verdad? Pero esta cantidad que las hermanas tenían era mucho dinero, 30 quetzales que gastaron ellas y recibieron 300, pero estos hermanos tenían ni 10 quetzales en la bolsa. Entonces dijeron, pues compramos una sopa instantánea, unas tortillas, o una sopa de sobre, perdón, unas tortillas, y pues ya ahí almorzamos y ya a ver qué pasa con el Señor después. Pero luego sintieron, no, vamos a dar esto. Y los hermanos dieron lo que tenían. Y luego pues regresaron a su casa y no había almuerzo, pues pusieron a hacer algunas cosas. Y la hermana dice que tenía una de estas bolsas que son como un acordeón y que se ponen así, tienen divisiones. Y ahí acostumbraban a tener el dinero para la energía eléctrica, para esto, para lo otro, ¿verdad? Y por supuesto, antes de salir ya lo habían revisado, ya hasta lo había hecho así para sacudirlo, de repente había algo ahí adentro, ¿verdad? Y no había nada. Y luego, pues, el sentir del Señor volvió a ir a la bolsita donde estaba y abre eso, y hermanos y hermanas, ahí había dinero. A veces nosotros en el recobro del Señor no tendemos a hablar mucho de estos testimonios, tanto de los financieros como de sanidades y cosas por el estilo. De veras tendemos mucho no son muy conocidos tal vez, o hablamos poco de ello, pero suceden, ¿verdad? Entonces veamos los dos principios que hemos aprendido hasta ahora. Una es el tema de dar. Dios nos pone necesitados siempre hay, ¿verdad? Enfermos siempre hay, pobres siempre hay. ¿Qué dijo el Señor? A los pobres siempre los tendréis con vosotros, ¿verdad? Entonces, este es un asunto muy importante. ¿Qué es lo que demuestra o qué testifica cuando damos? Aunque no sea frente a la gente ni a los creyentes, sino frente a toda esa nube de testigos que están a nuestro alrededor metiéndonos ideas, ¿verdad? Que nosotros no dependemos del dinero, ¿verdad? Que el dinero no ejerce influencia sobre nosotros, que nosotros no lo amamos,
¿verdad? Que el dinero nos cae en las manos y luego, Señor, ¿qué quieres que haga con esto, verdad? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, esa es una. Y la otra es depender de Dios, ¿verdad? ¿Quién cuida mis negocios? Dios. ¿Quién cuida mis ingresos? Dios, ¿verdad? ¿Y por qué Dios? Porque somos propiedad de Dios. Es como cuando nosotros somos hijos y somos pequeñitos, ¿verdad? Yo como niño me metí, por supuesto, más de alguna vez en problemas. ¿Y quién me sacaba de los problemas? Mi papá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él miraba por mí, él siempre veló por mí. Me recuerdo una vez en estas colonias populares de Guatemala, donde vivíamos, estábamos jugando fútbol un montón de niños y vino un hombre y me agredió, me golpeó y mi papá corrió porque estaba ahí enfrente y me defendió. Y eso no se me olvida. Y lo agradezco, por supuesto. Entonces hoy día nosotros somos hijos de Dios. Entonces Él es nuestro Padre. Y no es que seamos irresponsables, nosotros nos responsabilizamos de nuestras cosas, pero nuestra confianza, ¿dónde está? En Dios. Mi papá ya no está con nosotros, pero recuerdo, ahora que yo sabía que tenía un problema, papá, mira, tengo este problema, y él me ayudaba, por seguro. Me iba a regañar y me decía un discurso, siempre lo hacía, pero yo tenía la confianza que él me iba a apoyar. Entonces nosotros debemos de esa manera depender, pero del Señor. Si tenemos alguna situación, acudamos al Señor. Y siempre debemos estar nosotros dispuestos a dar. En Lucas 6:38, lo que usamos como base y primer versículo, nos podemos dar cuenta que nos describe la clase de persona a quien Dios le provee. ¿A quién Dios le provee? Al que da, ¿verdad? Entonces debemos aprender esto. Y la segunda es, que hay esta pequeña condición, que es depender de Dios. Creo que por el momento yo me detengo acá, mis amados hermanos. Recording stopped. Amén, hermano Josué. Gracias, hermano. Ahora, santicos, vamos a profetizar lo que el Señor nos haya regalado. Pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Adelante, hermano Juan Gómez. Amén, hermanos. Gracias y paz, hermanos y hermanas. Jesucristo es nuestro Señor. Santo, pues qué maravilloso es esto, saber que el Señor siempre nos habla. Gracias, hermano Josué, por abrirnos la palabra. Y sí, me quedo con 3 versículos. Lucas 6:38, da y se os dará. Segunda de Corintios 9, del 6-7. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra con bendiciones también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, oh Señor Jesús. Y Proverbios 11:24. Hay quien esparce y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para acabar en necesidad. Hermano, qué maravilloso es esto. Y la verdad, también el Señor me ha alumbrado en este tema, del tema de cómo administrar nuestras finanzas, santos. Porque al principio uno cree que el diezmo, no, lo pueden utilizar para una cosa, para otra, y me pasaba en la denominación que yo tenía antes, que era la católica, y decía, bueno, yo daba sin esperar de que fuera nada a cambio, pero me colocaba a pensar de qué hacía el que recibía esa plata, con ese dinero. Y entonces crea el conflicto de que no, yo prefiero más bien llevarle un mercadito a una persona, prefiero llevarlo a otra persona, a esto, aquello, lo otro, y no entregarlo allá. Pero el Señor, a través de su recobro, me ha alumbrado bastante en el tema de que hay que dar sin esperar nada a cambio. Que el Señor sabe a quién le da ese dinero, esa ofrenda, esa comida, o lo que nos en el corazón de hasta dar la palabra es dar parte del Señor, ministrar, dar fruto. Oh Señor Jesús. Y otro tema es que la manera en que los cristianos debemos administrar nuestros bienes es diferente a como la administra el mundo. A veces el mundo nos presenta muchas cosas como dice el hermano, nos provoca comprarnos el celular más nuevo, el televisor más moderno y toda esa vaina. Y hay muchas cosas que el Señor prefiere que estemos en la obra, ayudando a otros hermanos que son necesitados. Me gusta esa parte, me quedo con esas dos partes. Primero, en que el Señor siempre, si nosotros damos, vamos a recibir. Y segundo, que todo es del Señor, todo es del Señor. Nosotros no tenemos nada. Desde que estamos en el recobro, tenemos que tener claro eso. Oh Señor Jesús,
Mientras vivimos en esta tierra como creyentes tenemos que depender del Señor Santos para nuestra alimentación, vestimenta y otras necesidades, lo dice la palabra. Y el Señor nos muestra eso. A mí me ha pasado situaciones que a veces estoy, como dice, no sé, escaso o restringido con mi sueldo para pagar muchas necesidades que tengo en la casa, pero la ofrenda es algo que es sagrado y que uno debe tener siempre en cuenta, esto es del Señor y el Señor, el sueldo que estoy recibiendo es porque Él lo quiso así y alabado sea que con lo que nos da es bienaventuranza para cada uno. Amén, Santo Jesucristo el Señor. Amén, hermano Juan. Adelante, hermana Gloria, después la hermana Luzma y después la hermana Sandra. Sí. Amén. Bueno, definitivamente este es un tema muy importante, muy espinoso, pero real. Pero si nosotros no conocemos o sea, esta realidad o no reconocemos esta realidad, pues nos estamos perdiendo algo realmente de bendición para nuestras vidas. Hoy realmente le doy gracias al Señor por lo que pude recibir, porque esto acrecienta mi fe, acrecienta mi confianza en un mundo difícil como que se está viviendo hoy. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Dice que el Señor nos compró y Él es nuestro dueño. Y como nuestro dueño, cuando yo compro algo, pues yo soy responsable por lo que yo compro, por lo que yo tengo. Por lo tanto, el Señor, al comprarnos y al pagar un precio por nosotros, es responsable por nuestras vidas, pero Él nos muestra y nos enseña cómo tenemos realmente que vivir para manejar digamos, manejar nuestras finanzas adecuadamente, permitiendo que sea el Señor el que tome control de todo y el que bendiga nuestras finanzas. Hay condiciones como todo en la vida porque el Señor necesita educarnos, el Señor necesita que nosotros nos desprendamos del amor al dinero, que lo coloquemos a Él por encima de todo. Y si Él nos diera todo, sin nosotros siquiera amar al Señor o sin importarnos su propósito, su economía, pues estaría haciendo una educación muy inadecuada con nosotros. Por eso Él necesita que nosotros le amemos y entendamos que Él debe estar por encima del dinero, que el dinero es algo muy peligroso para nuestras vidas y para nuestro corazón, porque dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y eso lo podemos ver en todo en el mundo, en las guerras, en las empresas, en las situaciones, aún en la iglesia, en todas partes, uno ve que realmente el Señor necesita trabajar en esa parte de nuestro corazón, que es el amor al dinero. Entonces, gracias, Señor, porque hoy he realmente recibido una gran enseñanza y es que necesitamos, y dice que el dinero es algo que ha cautivado al mundo y el mundo se mueve por el dinero, pero nosotros tenemos que dar un ejemplo y ser un testimonio diferente. No podemos aceptar esa influencia en nuestras vidas porque tenemos que ser tenemos que dar un testimonio de Cristo. Por eso le pido al Señor que cada día gane más mi corazón y que me haga una persona más desprendida y más dispuesta para el Señor. Ana Luzma. Maestro, buenas noches. Gracias, Señor, por la educación que nos da respecto al tema de administrar lo que el Señor nos da, que realmente le pertenece al Señor. Debemos de tener ese corazón que el Señor nos enseña, ¿no? A que lo que nos da no es de nosotros, debemos pues darlo en esa necesidad y en esas oportunidades que el Señor nos permite para no retener este dinero, para no retener esa bendición, sino tener ese corazón dadivoso para recibir esta bendición de lo que Él nos va a suplir. Estaba lo de lo que mi hermanito comparte, dice que si tengo dinero, estoy feliz, y si no tengo dinero, listo. Eso no debería suceder. Estar contentos, el Señor nos provee, estar contentos en la situación que nos esté edificando, nos esté moldeando, nos esté perfeccionando. Y realmente depender en todo momento del Señor, tener esa fe, esa confianza que el Señor nos proveerá conforme a sus riquezas en gloria, si tenemos ese corazón de Dios. No retener nada para nosotros porque nada nos pertenece, hermanos.
y es la manera de recibir bendición. Amén. Amén. Sandra Janet. Amén, hermanos. Pues este tema del dinero definitivamente es algo que todos debemos manejar con mucha cautela. Realmente debemos mirar nuestra condición frente al dinero. O sea, creo que debemos saber si realmente Dios está por encima del dinero. Si nuestro tiempo y nuestro pensamiento se la pasan todo el tiempo que en mis cuentas, en cómo gasto el dinero, en que me falta dinero. ¿Realmente yo ocupo más tiempo pensando en dinero o más tiempo pensando en Dios? Eso es algo. Otra cosa es, el dinero también nos enfrenta hacia nuestra fe. ¿Qué tanta fe tengo yo en Dios? O sea, realmente yo podría quedarme sin dinero y aún estar confiando en que Dios me proveerá, como Él lo dice en su palabra. O sea, pensemos si realmente nuestra fe está en el dinero. O sea, tengo fe en Dios y tengo dinero. Y si no tengo fe o todavía tendré fe. Es bien interesante esto y recuerdo en alguna ocasión un hermano decía, lo mismo que decía el hermano Josué, de pronto él también lo decía en alguna conferencia, el dinero es del Señor, o sea, nosotros no le estamos dando nada al Señor, Él es dueño del dinero, pero Él no lo necesita. O sea, el Señor, ¿para qué va a necesitar dinero? Pero Él sí quiere conocer nuestros corazones. Si algún día, o sea, nosotros cómo administramos nuestro dinero, recibimos todos los meses nuestro sueldo, bueno, la provisión que nos llega y empezamos que para pagar el agua, que para pagar. O sea, realmente le estamos preguntando al Señor, ¿para qué Él quiere usar su dinero? Si el Señor nos pidiera todo nuestro dinero, nosotros se lo daría. A Él le pertenece. Teníamos suficiente fe de que Él me pide todo el dinero, pues lo voy a dar. No, no, que porque mi esposa me regaña, que cómo a pagar el agua, que el colegio del niño. Pero si el Señor me lo pide, es de Él, se lo daré. A veces dejamos al Señor sin ni siquiera un poquito porque es que no me alcanza. O sea, ni siquiera le devolvemos un poco del dinero que es de Él. Realmente debemos soltar esa esclavitud. O sea, el Señor nos trajo a tener libertad. Y la primera esclavitud que tenemos, creo yo, es el dinero. Amén. Adelante, Andrés Fonseca. Oh, Señor Jesús, amén. Gracias, hermanitos, por ese mensaje tan maravilloso que nos regaló en este día, Señor Jesús, de que primero que todo somos ya propiedad del Señor, ¿no? Señor Jesús, y somos sus esclavos del Señor. Todas las cosas que tenemos, pues son del Señor. Yo antes, uno se vanagloriaba de ese, yo tengo, esto es mío, este es mi dinero, esto es todo. Y ahorita ya, Señor Jesús, gracias porque nos tienen su recobro, Señor, me doy de cuenta de que pues todo es del Señor, todo, la plata, el dinero, las cosas materiales, todo es del Señor. Y todos debemos es entregárselo al Señor, Señor Jesús, porque Él fue el que nos los proveyó. Él fue el que nos lo regaló, Él fue el que nos lo dio, pero Él nos lo dio también con un propósito, entonces hay que entregárselo también al Señor y debemos decirle de cómo debemos administrarlo, ¿no? Cómo debemos administrar esas cosas. Gracias, Señor Jesús, por hoy darnos de cuenta de que todo es del Señor. Debemos todo entregárselo al Señor. El dinero no debe tener influencia en nuestra vida, Señor Jesús. Y gracias, Padre, porque hoy me tiene acá en su recobro y Él me dejó en el mundo 40 años. Me puso para lado y lado, Señor Jesús, y ahorita me recobró y ya me prohibió la comida para que no esté enredado y esté preocupado de que qué voy a hacer con la comida de hoy o qué voy a hacer con la comida de mañana de mis hijos. Ya el Señor me tiene aquí como su esclavo y gracias, Señor Jesús, por estos mensajes tan maravillosos que día por día nos edifican. Ahorita, Señor Jesús, comer y beber de Él. Amén, hermanitos. Amén. Amén, amén, hermano. Adelante, hermana Margarita, y se prepara la familia Guzmán. Amén, hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje. Sin duda, el Señor ha sido fiel. Oh, Señor Jesús, en mi experiencia, oh, Señor Jesús, Él nos ha enseñado que, bueno, siempre en las denominaciones siempre escuchábamos acerca de que el dinero, pero también muchas veces nos enteramos de lo que se hacía con el dinero. Pero aprecio que cuando uno llega a la vida de iglesia, la vida del Señor va creciendo dentro de nosotros y nos va enseñando, nos va guiando.
que el dinero después pasa a ser un estorbo en nuestra vida, porque muchas veces uno gana un sueldo, pero sin duda queda mucho. Pero el Señor nos enseña que debemos escapar y huir de todas aquellas cosas que las compras, que tantas cosas que en el mundo se hace, pero aprecio que en la vida de iglesia nosotros aprendemos, hermano, que el Señor nos haga ver lo que es el cuerpo, la necesidad que hay en la vida de iglesia y que nosotros necesitamos cada día confiar en el Señor, una vida de depender del Señor. Oh Señor Jesús, agradezco que el Señor nos aliente y nos gane de esta forma, hermanos. Oh Señor Jesús, sin duda el enemigo toma mucho partido en cuanto a esto, cuando vemos mucho el dinero, que para esto, que para lo otro. O como decía el hermano, estar muy preocupado en cuanto al dinero, que es lo que sucederá más adelante, que necesitamos guardar. Oh Señor Jesús, pero aprecio que el Señor, cada vez que veo esto, hermano, solo puedo ver que el Señor ha ganado nuestro corazón, que hay cosas que han pasado a segundo plano y que no necesitamos mucho de la persona del Señor, y sin duda eso solamente en la vida de iglesia, hermanos. Oh Señor Jesús, que necesitamos vivir el cuerpo, oh Señor, a la persona del Señor en todo aspecto, sin tener, oh Señor Jesús, confianza en nada que no sea nuestro Señor. Aprecio que el trabajo que el Señor hace en la vida de iglesia en cada uno de nosotros es tan grande, oh Señor Jesús, que uno solamente puede agradecer y sin duda decirle, Señor, gracias que usted se preocupa, Señor. Tenemos confianza que usted se preocupa de todo. Que así como para mí estos días también han sido maravillosos, que cuando oía la palabra en la semana estaba leyendo en la Biblia acerca de Abraham, como Abraham confió que Dios que lo protegería, pero también Dios dice que algo forjaría dentro de él. Así que el Señor Jesús, esa ha sido mi confianza también, decirle, Señor, gracias, porque sin duda espero cada día que esté aquí en la vida de iglesia con los hermanos, en la comunión, Señor, forje a Cristo en nuestro vivir. Amén, hermanos. Amén, hermana Margarita. Adelante, familia Guzmán. Amén, hermanos. Muy buenas noches. Hermanitos, le doy gracias al Señor por el mensaje del día de hoy, administrar nuestras finanzas conforme a los principios establecidos por Dios. Gracias al Señor porque nos ha traído su luz, recordándome que soy su esclava, que el Señor me ha comprado con un precio de sangre, que ya no me pertenezco, sino que ni mi vida ni lo que tengo es mío, realmente todo es del Señor. Gracias a Dios porque Dios en la Biblia nos brinda principios para salir del sistema donde la seguridad está en el dinero. Gracias al Señor porque los creyentes debemos aprender a renunciar constantemente al dinero. Fui muy edificada hasta con el testimonio que contó el hermano acerca de un vendedor que pensaba todos los días que vendo, y sin querer uno cae en esa esfera, en esa tiniebla. ¿Por qué pasa? Cuando también se es independiente, uno dice que vendo, y alabados al Señor porque Dios nos quitó ese velo. Primeramente está el Señor, Él añadirá las ventas, Él todo lo hará. Debo aprender a salir de la influencia del dinero. Ciertamente el amor al dinero es la raíz de todos los males. Gracias al Señor por los dos principios que nos habló a través del hermano, el de dar, dad y se os dará, y el de depender del Señor. El dinero no debe tener influencia sobre mí, hermanos. Amén. El hermanito. Amén, hermanitos. Oh Señor Jesús, gracias porque una vez más el Señor ganando, enseñándonos, ¿no? Porque para eso estamos aquí en este mundo aprendiendo de los unos a los otros. Y gracias Señor porque fui edificado una vez más con el tema de que el Señor me llevaba a que no podemos servir a Dios y a las riquezas, hermanos. Entonces, pues estábamos atados antes a ese mundo, sirviendo a las riquezas, sirviendo a este mundo, a esta atmósfera que se vive aún hoy en día. Pero alabado sea el Señor porque sigue ganando en nosotros, que primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, de que el día que el Señor permita, cuando pues no todos los días podemos dar
quizás las ofrendas, los diezmos, sino que pues lo que el Señor nos vaya proveyendo, tenemos que darlo con gozo, con alegría, no pensando en que le di al Señor, pero yo después voy a decir, ahora cómo voy a pagar la luz, el agua, cómo voy a pagar la administración, y empiezo como a echar de menos esa plata que le di al Señor. Entonces, el Señor es precioso porque sabemos que cada día que lo que tenemos que dar, lo tenemos que dar es con amor, con gozo, no con tristeza, sino que a medida que Él nos vaya en verdad, pues tenemos que darle al Señor lo que es de Él, porque pues ese tema de la riqueza, el tema de la administración, también pues es un desorden. Pues personalmente hay mucho desorden. Yo tengo mucho desorden financiero, de que tengo que darle cuentas al Señor, que soy su esclavo, que aquí nada me pertenece, que lo que hay aquí en esta tierra finalmente es administración. Administrar la tierra, administrar los bienes y administrar lo que nos va añadiendo. Entonces, gracias Señor por los hermanos que nos siguen edificando y seguimos aprendiendo, hermanos. Amén. Gracias, Pastor Guzmán. Sí. Vemos en Lucas 6:38, dad y os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, se os volverá a medir. Dice también la administración de nuestras finanzas. El dinero es un ídolo. ¿Se depende más del dinero que de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El dinero tiene la influencia en nosotros? El dinero es la raíz de todos los males. Debemos amar más al Señor. El primer principio es dar. Es opuesto a lo que hace el mundo, que acumula. Dios nos da el dinero para cubrir necesidades y un excedente. Necesitamos ver ese excedente, es el que tenemos que dar, ¿no? El Señor nos prometió que no nos faltaría nada. Si estamos en aprietos es porque no hemos administrado bien. El dinero no debe tener influencias en mí. Que si hay escasez, Dios proveerá. Cualquier situación que no nos afecte es un vencedor. O sea, cualquier situación que podamos tener que no nos afecte para poder ser esos vencedores. Siempre estar dichosos en las buenas y en las malas, disfrutando y dependiendo del Señor. Y ahí es cuando el Señor ve quiénes somos, van a ser los vencedores. Todo lo que recibamos o tenemos, todo lo que tenemos es del Señor. Nosotros no poseemos absolutamente nada. Por misericordia, el Señor nos tiene acá en la tierra, y entonces necesitamos depender cada día más. Cuando habla del dinero, es todos los males, porque inclusive cuando hay una familia, reciben una herencia, salen peleando los hijos para recibir esa herencia. No he visto que terminan muy mal. ¿Por qué? Por la ambición de recibir, y terminan hasta en tribunales. Oh Señor Jesús. Amén, hermanos. ¿Alguien más? O si no, sí. Amén. Aquí la hermanita va a repetir el profetizar. Hermanito, es que bueno, el hermanito que cuando el Señor habló conmigo, el hermanito decía que le debemos pedir la oportunidad al Señor para dar. Entonces eso me impacta mucho porque yo nunca oraba eso. Pero Señor, que me dé a mí la oportunidad para dar. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? Esa oración me toca el corazón para realmente tener esta oportunidad de darle a alguien, no con el propósito de que se me devuelva, sino darlo con alegría, darlo por amor al Señor, y es una manera de desprenderme de las cosas, porque se le está liberando, se está perfeccionando, y en su palabra, pues es una manera de quitarnos ese apego y liberarnos de la avaricia o de la tacañería. Gracias, Señor, por su hablar, y gracias que esta palabra se haga una realidad en nuestras vidas. Amén. Amén. Sí, Señor. Damos gracias, Señor, también por nuestro hermano Josué, por su hogar, por todos los hermanitos allá en Guatemala.
y también para que podamos mañana tener ese disfrute del Día del Señor, la mesa del Señor, tanto por Zoom como en los distritos presencialmente y en las localidades de la Bogotá Ciudad Región. También a las 7 p.m. mañana tenemos la introducción de la semana 6 de la Palabra Santa para el Avivamiento Matutino, y una vista general de la carga central y verdad presente del recobro del Señor antes de su manifestación. Ya entramos en la 6ª semana del tomo 1. Entonces, estamos invitados, es una muy buena forma de pastorear, que podamos invitar a las reuniones por Zoom y las presenciales. Amén, pueden abrir su micrófono y saludarnos. Amén, hermanos. Bendiciones a todos. Amén. Gracias, Padre Santos. Gracias, hermano Josué, por suministrar. Amén, hermanito. Amén. 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 Gracias, Paz, hermanos. hermanos. Mañana día del Señor. Andrés. Hermano Andrei. Amén. Edgar, Dios les guarde. Amén. familia Guzmán, Hermanos. hermanito José, Familia Guzmán y la niña. que guarde, lo siga fortaleciendo. hermanito. Señor Jesús, Gracias, te Padre. amamos. Gloria. Y saludos de los hermanos de Ricardo Sí. y Girardot. También, los hermanitos. Amén.